Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Hemos esperado los 5 minutos reglamentarios para que ustedes entren y pues aún no ha entrado nadie. Así que tenemos que comenzar. Hoy tenemos un tema bastante interesante que a mí me parece muy atractivo, la verdad. El tema es mitos, historias y leyendas. A ver, tenemos tres temas distintos que son muy parecidos: mitos, historias y leyendas. En el Conversemos dice: en los campos y ciudades, los ancianos conservan el legado ancestral en formas de historias y leyendas. ¿Crees que son verdad? ¿Conoces algún hecho trascendental que haya ocurrido en tu ciudad o región? En el Reflexionemos dice: según cómo se narran las historias y leyendas, parecerán reales o llenos de fantasía. ¿En qué crees que se inspiran las personas para crear cuentos o historias? Y nos vamos al aprendamos, que vamos a ver qué es un mito, qué es una leyenda, qué es una historia, mito y realidad. A ver, chicos, comencemos por el mito. Ya. El mito es un relato tradicional que describe un acontecimiento que da origen a algo en el mundo, aún no tenía su forma actual. Por lo general, tiene como protagonistas a dioses que tienen poderes sobrehumanos. El mito se encuentra fuertemente relacionado con las creencias religiosas de cada pueblo o cultura. Dentro del mito se pueden encontrar relatos que hacen referencia al origen de la humanidad, la Tierra, el universo o las estrellas. Ok, conocemos como mito, por ejemplo, el novio no puede ver a la novia antes de la boda, ni mucho menos el novio puede ver a la novia vestida de blanco hasta el día del casamiento. Este es un mito que se puede tener en varias ciudades, regiones o tal vez incluso pueblos. Entendemos como mito, tal vez, no debe salir en Semana Santa a partir de las 12 de la tarde. ¿Por qué? Porque sale el demonio. Es algo, una creencia del campo bastante fuerte. Yo soy una persona que soy oriunda del campo y cuando voy al campo en Semana Santa, mi abuela me dice: no salgas después de las 2. ¿Por qué? Porque el diablo sale en Semana Santa después de las 12 de la tarde. Vas buscando víctimas, buscando presas. El diablo se disfraza. Pero obviamente pues son mitos de las abuelitas o mitos de ese pueblo, de esa ciudad, así mismo como el vestido de novia. O por ejemplo, de alguna ciudad, una ciudad, por ejemplo, la playa, Salinas, vamos a hablar de Salinas. Dicen, saben que esta playa fue la que hubo una sirena hace millones, millones de años. Y dicen que las personas que se lleven un poquito de arena de esta playa van a ser millonarios. Obviamente eso es un mito, chicos, es un mito, no es algo que realmente pues está pasando o pasó, o quién sabe si sea verdad, pero como les comento, así son los mitos. Los mitos son cosas que no podemos saber si son reales o falsos, ya que pocas veces cumplen con la realidad. Y ahora vamos a leer qué son las leyendas. A ver, las leyendas, a diferencia de los mitos, son narraciones de hechos que se dan entre las personas. Pueden tener un carácter natural o sobrenatural, pero se encuentran dentro de una fecha que es común para lo humano. Por lo general, tienen como personajes a gente común, pero a veces presentan seres sobrenaturales. El hecho de que el relato sea identificado dentro de una fecha le da credibilidad como algo real, aunque casi todos caen en el campo de lo fantástico, como las leyendas que se transmiten oralmente o se transforman y adoptan en nuevos hechos. Ok, chicos, ¿qué entendemos como leyenda? Las leyendas ya son estas donde se incluyen seres sobrenaturales o personas, pues algo que sería bien complicado, pues decir. Por ejemplo, hablemos de la leyenda de la viuda del tamarindo. Esta leyenda cuenta que hubo una mujer muy, muy, muy hermosa
que su marido le fue infiel. Desde este día, esta mujer cometió asesinato y suicidio, y entonces desde este día busca a los hombres borrachos e infieles y se los lleva con ella al más allá. Podemos hablar de la dama tapada, que es una mujer que asimismo conquista hombres con un velo en la cara, pero cuando se levanta el velo, nos podemos dar cuenta que la dama tapada no es una hermosa mujer como lo pinta, sino que la dama tapada es una calavera. Podemos hablar de la leyenda del Tintín o del duende. Se dice que el duende o el Tintín persiguen los sueños hasta llegar a la realidad de las mujeres hermosas. Las mujeres hermosas o las mujeres de cabello largo y negro que son velludas y cejonas. Incluso yo conozco un lugar donde las mujeres casi no tienen el cabello largo, porque se dice que niña que tiene el cabello largo, niña que el Tintín la persigue hasta fatigarla, que el Tintín les tiene que ver haciendo algo asqueroso, como incluso comerse sus propias heces para que se vaya. Y las personas lo llegan a hacer. Es tanta la desesperación, no sabemos si esto es verdad o es mentira, pero esto es una leyenda que podría ser real, porque hay pruebas del hecho, sería la leyenda de San Francisco de Asís, de la Catedral de San Francisco de Asís, la Catedral de Quito, que dice que un hombre tenía tanto trabajo que le pidió al demonio que la termine en un día, pero después este hombre se arrepintió y le pidió a Dios que ya no quería, que por favor lo ayude con el demonio, que se lo iba a llevar. Y al demonio le faltó una sola piedra para poder terminar la iglesia. Y entonces no se lo pudo llevar. Y obviamente uno va a Quito y ve la catedral, ve la iglesia y ve cómo falta esa piedra, pero también si nos ponemos a hacer un poquito más con el razonamiento, podemos entender que esa piedra también lo pudo haber sacado una persona, pues normal, de cualquier lado, un hombre, una mujer. Vamos ahora con la historia. Las historias tienen que ver muchísimo con los mitos y también con las leyendas, pero a diferencia de las dos anteriores, son relatos basados en un autor específico. Las historias pueden estar relacionadas con hechos reales o hechos ficticios. Pueden describir hechos naturales o sobrenaturales, pero la imaginación del autor es la que les dota de un carácter creíble. Por ejemplo, aquí ya las historias tienen mucho que ver con las leyendas y los mitos, pero por ejemplo, yo voy a contar una historia que me contó mi abuelo. Me dicen ya quién me contó esta historia. ¿Sabes qué? Mi abuelo me contó que él en el cerro peleó con el demonio y simplemente se defendió con un machete. Yo te estoy contando una historia y te estoy contando quién a mí me contó esa historia. Ya tiene un autor, o no sea un autor reconocido, pero ya tiene un autor. O tal vez una historia no solo tiene que ser una leyenda, sino, por ejemplo, yo les cuento a ustedes que a mí mi profesora de química me dijo que si mezclaba alcohol con fuego, hacía fuego azul, no fuego normalmente rojo o amarillo, sino fuego azul. Yo es una historia que les estoy contando, que probablemente ustedes la pueden poner en práctica. Y les estoy contando quién me dijo a mí esa historia, quién me contó a mí esa historia. Por eso las historias tienen que ver mucho con los mitos y las leyendas, pero también pueden ser bastante aparte, ya que son relatos basados en un autor en específico. Ahora tenemos acá mitos y realidad. Vamos a leer. Los mitos las leyendas, también las historias, tienen mucho que ver con la realidad. Los mitos explican y fundamentan una realidad que para las personas es inexplicable. Por ejemplo, los mitos explican cuándo y cómo fueron hechas las estrellas, pero la creación del sol o el génesis de los animales, todos estos asuntos están ligados a la realidad cotidiana de la humanidad. El hecho que se explique a través de mitos la creación de las personas relaciona a estos con la religión. Las primeras culturas o civilizaciones tenían un mito de creación por medio de dioses. Era la diosa de la luna, de la diosa del agua, la diosa de la tierra, el Inti Raymi.
el dios del sol. La civilización griega es dueña de los más variados mitos, como por ejemplo la constitución de la tierra, la creación del hombre y la mujer o el descubrimiento del fuego. Por otra parte, las culturas americanas también construyeron mitos en los cuales se relacionaban a los dioses con la creación y con el mantenimiento de la vida. De esta manera, algunos actos que se explican en los mitos pasan a ser sagrados, porque son acciones que fueron dadas por los dioses hacia los humanos. En el caso especial de América, los incas tenían unas fechas sagradas para adorar al sol, que es el que les hablo del Inti, y otros para adorar a la luna, que es la quilla. Estos dioses eran importantes por el hecho de proveer luz y ayudar a la madre tierra para la cosecha. Así es como el mito se encuentra ligado a lo humano y por lo tanto también se puede encontrar en varias culturas alrededor del mundo, en diferentes momentos históricos. A partir de los mitos y las creencias religiosas, se ha desarrollado en lo más valioso el más valioso arte, a partir de los mitos griegos, representando a sus dioses a partir de las ideas de la perfección. Intentaron representar el cuerpo humano, la civilización maya creó dibujos y esculturas con una idea distinta de la realidad, siendo una fuente rica para la inspiración de los poetas y escritores. En el caso de Latinoamérica, existían muchas cerámicas que representan a sus dioses en culturas prehispánicas, preincaicas. Se ha visto que no importa la época y tampoco el medio que se utilice para representar a sus dioses, la persona siempre muestra fe y adoración y ha representado sus creencias y temores fuertes y seres superiores. Entonces, ¿qué no quiere decir las mitos y realidad? Y los mitos y las leyendas, como dice aquí, son historias. A la final son historias, que pues deberían estar fundamentados con la realidad o simplemente ser inexplicables. Pero aquí entra la religión y también entran las pruebas de lo que pudo haber sido. Por ejemplo, hablemos de un caso aquí en Ecuador, de la Narcisa de Jesús. Nadie a nosotros, pues no, le puede decir, ¿sabes qué? Aquí en Ecuador existió una santa que se llama Narcisa de Jesús, pero no sabemos nada. Simplemente sabemos que existió y Ave María Purísima, qué bueno. No, sabemos que existe la Santa Narcisa de Jesús porque su cuerpo incorrupto se encuentra en Nobol, porque su casa se encuentra en Nobol, porque se encuentra todo lo que ella utilizaba para adorar a Dios en perfecto estado, obviamente con el pasar de los tiempos, tal vez un poco deteriorado, pero se encuentra lo real que fue y que perteneció a Narcisa de Jesús. Entonces, esto ya pasaría, aparte de ser un mito, a ser una realidad. Quieran o no, pasa a ser una realidad porque hay pruebas. Yo no les puedo decir a ustedes, saben que yo tengo un celular morado, pero ya, no lo quiero enseñar porque es mi celular. No, si yo quiero aclarar algo, yo tengo un celular de color morado. Entonces, eso es lo que trata la mito y la realidad en cuanto a las religiones. En cambio, podemos hablar de las cerámicas y de la historia que hay atrás. Se podrían dibujar. Las Venus fueron ejemplos de mujeres preciosas e históricas. ¿Qué pues se puede decir? Ah, ¿sabes qué? Eso se nota que alguien lo hizo antes. ¡Wow, qué increíble! Pues que de eso se trata, chicos. Ahora vamos a ver qué tareas tenemos para el día de hoy. Dice, escribe una definición breve de mito, historia y leyenda. Luego menciona un ejemplo de cada uno, el que ustedes quieran. Después tenemos la tarea número 2. Investiga una leyenda de tu región o país y comparte sus elementos principales en cada párrafo. Por ejemplo, si ustedes son de Guayaquil, de Quito, de Machala, Manabí, de donde ustedes sean, chicos. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. No se conectó nadie, pero tal vez se puedan conectar en los días que vienen. Chau, chau, cuídense mucho.